Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más en mi canal. La energía de esta comunidad es simplemente contagiosa. Un abrazo apretadísimo para los recién llegados, gracias por sumergirse en este espacio lleno de pasión por las telenovelas turcas. Y para mis fieles seguidores, ustedes son el corazón de este canal y ya saben cuánto los adoro. Hoy, prepárense para un viaje emocionante porque vamos a desentrañar un misterio que ha cautivado a millones del enigma de los sentimientos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Sí, mis queridos fans, vamos a adentrarnos en el laberinto de miradas cómplices, gestos reveladores y entrevistas que nos dejaron sin aliento. No dejaremos piedras sin remover. Porque sé que están tan ansiosos como yo por descifrar esa química electrizante que vimos en Senkalkapm, Love is in the air, y que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Pero antes de sumergirnos en el jugoso chisme, un recordatorio importantísimo: suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse ni un solo vídeo cargado de noticias, exclusivas y, por supuesto, toneladas de amor por las estrellas y las telenovelas turcas. Confíen en mí, no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Desde el momento en que Kerem y Hande aparecieron juntos en pantalla, interpretando a Serkan Bolat y Eda YLDZ, la conexión fue innegable. Era palpable como una corriente eléctrica que recorría cada escena. Y no se trataba solo de una actuación magistral, lo sabíamos en lo más profundo de nuestros corazones. La forma en que sus miradas se cruzaban, cómo reían al unísono, la complicidad que irradiaban. Era evidente que había algo mucho más profundo que una simple relación laboral. Las redes sociales, como era de esperarse, se transformaron en un auténtico volcán de teorías, especulaciones y, por supuesto, una legión de shippeos fervientes. Todos, absolutamente todos, anhelábamos que Eda y Serkan, Hande y Kerem, trascendieran la pantalla y se convirtieran en uno solo también en la vida real. Y en nuestros deseos se hicieron realidad. Por un tiempo fuimos testigos de un romance de ensueño, un amor que parecía arrancado de las páginas de un cuento de hadas. Pero, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? ¿Qué pistas sutiles nos ha revelado sobre sus verdaderos sentimientos? Aquí es donde la trama se complica y se pone aún más intrigante. A lo largo de los meses, hemos recopilado minuciosamente cada declaración, cada entrevista, incluso hemos analizado su lenguaje corporal con lupa, todo para intentar descifrar este enigma amoroso. Kerem siempre se ha caracterizado por ser muy reservado con su vida privada, un rasgo que lo hace aún más enigmático. Sin embargo, en contadas ocasiones, ha dejado escapar pequeños detalles, destellos de luz que nos dan una idea de lo que realmente siente por Hande. En una entrevista particularmente reveladora, cuando le preguntaron sobre su experiencia trabajando con ella, Kerem respondió con una sinceridad que nos dejó a todos sin aliento. Dijo algo así como: Hande es una persona increíblemente talentosa y dedicada, eso es innegable. Pero lo que más admiro de ella, lo que realmente me cautiva, es su corazón. Es una persona genuina, auténtica, divertida y con una energía que te contagia al instante. Trabajar con ella fue un verdadero placer, una experiencia que atesoraré por siempre. Ahora, mis queridos detectives del amor, analicemos esta declaración con lupa. No solo elogia su talento y su profesionalismo, cualidades que ya todos conocemos, sino que también destaca su corazón, esa esencia que la hace única. La describe como genuina y poseedora de una energía contagiosa. Estas son palabras poderosas, mis amores. Son palabras que se reservan para describir a alguien a quien realmente se admira, se aprecia y se valora profundamente. Pero no solo son las palabras en sí mismas, sino también la forma en que las pronuncia, el tono de su voz, la expresión de su rostro. Si han tenido la oportunidad de ver la entrevista, recordarán que mientras hablaba de Hande, sus ojos brillaban con una intensidad especial y una sonrisa genuina iluminaba su rostro. Ese es el tipo de lenguaje corporal que no se puede fingir, que emana directamente del corazón. Es la señal inequívoca de que está hablando desde lo más profundo de su ser. En otra ocasión, durante una elegante alfombra roja, un periodista audaz se atrevió a preguntarle qué era lo que más le gustaba de Hande. Kerem, con una sonrisa pícara que delataba su afecto, respondió: hay tantas cosas que me gustan de Hande. Es inteligente, perspicaz, divertida, hermosa. La lista es interminable. Pero si tuviera que elegir una sola cosa, diría que lo que más valoro de ella es su sentido del humor. Siempre logra hacerme reír,
incluso en los días más grises, cuando estoy pasando por un momento difícil. Presten mucha atención a esto, mis amores. No solo la describe como inteligente y hermosa, cualidades que obviamente saltan a la vista, sino que también resalta su sentido del humor, esa chispa que la hace tan especial. Dice que ella siempre logra hacerlo reír, que es capaz de iluminar sus días más oscuros. La risa, mis queridos, es una conexión poderosa, un vínculo invisible que une a las personas. Es un signo de comodidad, de confianza, de que te sientes a gusto y en paz estando cerca de esa persona. Y el hecho de que Kerem valore esto por encima de todo lo demás, nos revela mucho sobre la profundidad de sus sentimientos. Además, no podemos olvidar las innumerables fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales. No se trataba simplemente de publicaciones promocionales para generar expectativas sobre la serie, sino de momentos genuinos de diversión, de complicidad, de amor puro y sincero. Los veíamos viajando juntos a lugares paradisíacos, riendo a carcajadas mientras exploraban nuevas culturas, disfrutando de la mutua compañía en cada instante. Era evidente que se lo estaban pasando genial, que su conexión era auténtica y palpable. Y luego inevitablemente llegamos al tema de la ruptura, el momento que nos rompió el corazón a todos los que éramos fans de la pareja. Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras, envueltas en un halo de misterio y especulación. Lo cierto es que su relación llegó a su fin, dejando un vacío en nuestros corazones y un mar de preguntas sin respuesta. Sin embargo, incluso después de la separación, Kerem ha seguido hablando de Hande con un respeto y un cariño que conmueven. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su relación actual con ella, Kerem respondió con una madurez y una elegancia que lo enaltecen: Hande es una persona muy importante en mi vida, una mujer a la que siempre voy a querer y respetar. Aunque ya no estemos juntos como pareja, le deseo todo lo mejor en cada aspecto de su vida. Espero que encuentre la felicidad que se merece y que siga brillando con esa luz que la hace tan especial. Estas palabras, mis amores, son sumamente significativas. Demuestran que a pesar de la ruptura y del dolor que inevitablemente conlleva, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. No hay rencor, no hay resentimiento, no hay reproches. Solo buenos deseos y una profunda admiración. Y eso en sí mismo dice mucho sobre la profundidad de sus sentimientos y la huella imborrable que Hande ha dejado en el corazón de Kerem. Ahora sé que muchos de ustedes en este preciso momento se estarán haciendo la pregunta del millón, pero todavía existe alguna esperanza de reconciliación. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? La respuesta, lamentablemente, es que nadie lo sabe a ciencia cierta. El futuro es incierto, caprichoso y está lleno de sorpresas. Las relaciones humanas son complejas, impredecibles y están sujetas a cambios constantes. Pero lo que sí sabemos con certeza es que el amor, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes, latentes como una llama que nunca se extingue por completo. Y eso, en mi opinión, es un punto de partida muy valioso, una base sólida sobre la cual podrían construir un nuevo capítulo en su historia, si así lo decidieran. Personalmente, y esta es solo mi humilde opinión, creo que Kerem Bürsin siente un profundo amor y una gran admiración por Hande Erçel. Un amor que trasciende la simple atracción física o el enamoramiento superficial. Un amor que se basa en la conexión a un nivel más profundo, en la complicidad, en la risa compartida, en el apoyo incondicional y en el respeto mutuo. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, estoy convencida de que ese amor, en alguna forma, seguirá presente en sus vidas, como un recuerdo imborrable, como una lección aprendida, como un lazo invisible que los unirá para siempre. Pero bueno, mis queridos fans, estas son solo mis conclusiones, mis interpretaciones basadas en todo lo que hemos visto, escuchado y analizado. Ustedes, como siempre, tienen la última palabra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación en el horizonte? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Anímense a participar y a compartir sus pensamientos. En resumen, mis amores, en este vídeo hemos explorado minuciosamente las declaraciones públicas, el lenguaje corporal y las acciones de Kerem Bürsin, todo con el objetivo de intentar descifrar sus verdaderos sentimientos hacia Hande Erçel. Hemos visto que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto siguen presentes, como un faro en la oscuridad.
Y hemos dejado la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación en el futuro, una esperanza que alimentamos con la ilusión de volver a verlos juntos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, porque sé que comparten mi pasión por las telenovelas turcas y por sus estrellas. Gracias infinitas por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por su amor por este canal. Ustedes son lo máximo. Ahora, antes de despedirme, les recuerdo que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. Quiero saber qué piensan. Además, denle un like gigante al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes, con la misma pasión y dedicación de siempre. Y recuerden siempre, mis amores, nunca dejen de soñar. El amor existe en todas sus formas y manifestaciones. A veces los cuentos de hadas se hacen realidad, las segundas oportunidades existen y los finales felices son posibles. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Los adoro.